Hola, la comunidad cristiana Ágape tiene el agrado de presentar la segunda parte del curso de Teología Sistemática. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Reciban todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Debido a la última clase que tuvimos sobre el tema del discipulado, es que he tenido que hacer una clase más para una mayor aclaración del tema. Así que te agradeceré que me dejes tus comentarios aquí en esta página y al mismo tiempo te invito a dejar tu me gusta, ese like, lo cual contribuirá para que el algoritmo de YouTube sugiera nuestro canal a otras personas. Ese es el propósito. Hola amigos y hermanos, soy la asistente virtual del Pastor Calderón. A mí me toca hacerle las preguntas para que podamos comprender mejor el tema del discipulado. Comencemos. Primero, ¿podría decirnos, Pastor Manuel, qué significa la palabra discípulo? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, un discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Pero si nosotros vamos y consultamos los diccionarios bíblicos, algunos de ellos nos dicen que el discípulo es mucho más que un alumno que se sienta a escuchar, es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. O sea, es un aprendiz que trata de absorber el conocimiento de su maestro. No es simplemente un alumno que lleva notas para luego memorizar los conceptos. Aquí se trata de alguien, en este caso, que iba aprendiendo en la marcha, en el camino, siguiendo el ejemplo de su maestro, aprendiendo sus lecciones. Entonces permítame hacerle, Pastor Manuel, la otra pregunta. ¿Qué requisitos pedía Jesús de una persona para que fuera considerado como su discípulo? Esta es una pregunta muy interesante, porque una de las condiciones que Jesús pedía era que la persona que le siguiera tenía que, en primer lugar, arrepentirse de su vida pasada, de su vida de pecado y, sobre todo, creer en Él. Es decir, tenía que mostrar su fe en Jesucristo como su Señor, como Mesías, como Maestro. Y por otro lado, esta persona tenía que manifestar su fe de manera pública, y aquí entraba lo que conocemos como el bautismo. La misma Escritura nos habla en Marcos 1, del 14 al 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí están las dos palabras claves: arrepentimiento y creer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Marcos 16:15 nos dice también: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces estamos hablando de esos tres elementos: arrepentimiento, creer de todo corazón y hacer un acto de fe pública y de obediencia, que es el bautismo. Así que el discípulo del Mesías tendría que arrepentirse de todos sus pecados, creer en Él como su único y suficiente Salvador y dar testimonio, como repito, en las aguas del bautismo. En otras palabras, esa persona era considerada como un creyente, o también en un seguidor de las enseñanzas de Jesucristo,
Quizás aquí la pregunta se muestra más difícil, pero entonces, ¿hay alguna diferencia en creer, o en simplemente creer, a ser discípulo? Bueno, aquí la cosa se pone interesante porque en el Nuevo Testamento leemos que Santiago nos dice, vamos a buscar Santiago 2, verso 19, y ahí nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y en la versión Dios habla hoy, ese mismo pasaje dice así: tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Si tú le preguntas a un estudiante de historia, de arqueología, o incluso a un musulmán que si Jesús existió, te van a decir que sí, que hay evidencias históricas y miles de testimonios que hablan acerca de la existencia de Jesús. Pero eso no quiere decir que estas personas sean discípulos de Jesucristo. Así que hay una cantidad de personas que sí creen que Jesucristo existió, pero no implica que tengan fe en él. ¿Entonces hubo seguidores y seguidoras de Jesús sin ser sus discípulos? Sí hubo muchísimos seguidores de Jesús que creían en el poder que él tenía y creían en su sabiduría, pero eso no los convertía automáticamente en sus discípulos. Te voy a dar algunos ejemplos. Primero, hubo muchas personas que simpatizaban con su mensaje, que gustaban de oírlo predicar y que lo seguían, especialmente cuando les multiplicó los panes y los peces. Ellos andaban detrás de los panes, andaban detrás del alimento. Sin embargo, a los discípulos los llamó a ser servidores y a pescar. Tienes que ver ahí la diferencia. Tienes que poner atención a lo que Jesús dijo en Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así que hay muchos seguidores interesados en Jesús por lo que ellos van a recibir, pero eso no los convierte en sus discípulos. ¿Y entonces qué pasa con las iglesias que hablan de prosperidad material y de que pacten con Dios? Bueno, ellos también dicen ser creyentes, pero solo andan detrás de los panes y los peces. Esas personas serán capaces hasta de traicionar a Jesús, de negarle, y si es posible de apostatar de la fe, porque no hay raíces en ellos como las tienen los verdaderos discípulos. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Muchas personas asisten a las iglesias y buscan su propia comodidad o el reconocimiento público de sus dones y talentos. Si la iglesia no lo hace, entonces se van a resentir, van a crear conflictos, se van a dedicar a criticar a cuantos pueden y constantemente los vas a ver con los ánimos bajos o cambiantes. Así que ese tipo de personas pues van a ir a la iglesia en búsqueda de su propia comodidad, en su zona de confort, y van a buscar el reconocimiento público. En cambio, el discípulo, según las palabras del mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiere decir de que al verdadero discípulo no lo espera una zona de confort. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin,
éste será salvo. Lucas 9:24 nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así que el discípulo es consciente de que sufrirá en algunos momentos vituperios, falsas acusaciones, difamación, ataques constantes del enemigo a través de muchas personas. Así es que el discípulo está llamado a resistir, no a desistir. Repito, el discípulo está llamado a resistir, no a desistir, y estar listo contra todo tipo de ataque. Como les repito, no les esperaba a ellos una zona de confort. ¿Quiere decir entonces que ser discípulo de Jesucristo implica muchas otras cosas más? Sí, ser discípulo de Jesucristo implicaba otras cosas más. Y ponga atención a las siguientes palabras de Jesús en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Implica estar dispuesto a dejarlo todo con tal de seguirlo a Él. Dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en Marcos 10:28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así que Jesús les enseñó a que deberían también permanecer en sus palabras, en sus enseñanzas, y si no lo hacían, era la prueba de que solamente eran seguidores momentáneos, y de estos abundan por todos lados. Así que no quitemos de vista que en algún momento el discípulo estará llamado a dejarlo todo por la causa del Señor. Y como vemos en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que distinguiría de ser discípulo de Jesús y no simpatizante de un movimiento es que los discípulos tenían que amarse como un solo cuerpo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y por eso la gente decía: mírenlos cómo se aman, porque eso reflejaría las enseñanzas de Jesús. Así que habla de dejarlo todo, está hablando de sufrir por su causa, está hablando que se darían a conocer por guardar la palabra de él. Había un hombre que se llamaba Aristides de Atenas, y en su libro de la Apología escribió de los discípulos: socorren a quienes los ofenden, haciendo que se vuelvan amigos suyos, hacen bien a los enemigos, no adoran dioses extranjeros, son dulces, buenos, pudorosos, sinceros y se aman entre sí. No desprecian a la viuda, salvan al huérfano, el que posee da, sin esperar nada a cambio, al que no posee.
Cuando ven forasteros, los hacen entrar en casa y se gozan de ello, reconociendo en ellos verdaderos hermanos, ya que así llaman no a los que son según la carne, sino los que son según el alma. Qué hermoso esto. Esta frase de Tertuliano al final del siglo II también decía, pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos atrae el odio de algunos, pues dicen, mirad cómo se aman, mientras ellos solo se odian entre sí. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras que ellos están más bien dispuestos a matarse los unos a los otros. Por eso Jesús decía en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que no es ser un simple seguidor de la religión, un simple asistente a la iglesia, un simpatizante del evangelio, un simple creyente, sino que lo que se espera de un verdadero discípulo es que dé frutos, no que sea un árbol estéril y desarraigado. El verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a llevar frutos de amor, de paciencia, de resistencia contra los ataques del enemigo. El verdadero discípulo está dispuesto a amar incluso a sus enemigos. Y asimismo lo enseñó el Maestro de Maestros en Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Creo que ahora nos ha quedado más claro. Entendemos que muchas personas se vuelven adeptos de la denominación, religiosos ritualistas, apegados a las tradiciones de las instituciones más que de Dios. Entendemos que un discípulo de Cristo está dispuesto a morir por la causa del Evangelio, que está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, que está dispuesto a morir por su Señor y Salvador, que está dispuesto a amar a sus enemigos, a orar por ellos. Sí, todo eso. Pero ahora mira que Jesús prometió estar con sus discípulos hasta el fin del mundo. Sin embargo, no les dijo vayan y formen una religión en sí, ni formen una institución ritualista, ni les dijo que prometieran a la gente prosperidad material como se está predicando en muchas iglesias hoy. Jesús tampoco les dijo vayan y enciérrense en una sinagoga o un templo, sino más bien les dijo, id por todo el mundo y testificad, o sea, y predicad el evangelio. Ese fue el llamado que se les hizo de parte del Señor. Mira qué maravilloso lo que les dijo en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo te diría que si quieres aprender más acerca de las demandas de ser un verdadero discípulo, ojo, no simple asistente, no simpatizante, no un fanático religioso, no una persona que se acerca solamente por curiosidad, no. Si quieres saber las verdaderas demandas de un verdadero discípulo, tienes que leer los evangelios
y el resto de los libros del Nuevo Testamento. Ahí vas a encontrar qué es ser un verdadero discípulo. Ahí vas a aprender cómo debe comportarse un verdadero discípulo de Jesucristo, la ética del discípulo, la perseverancia del discípulo, la paciencia, la paz, la benignidad del discípulo, el amor, la mansedumbre. Ahí vamos a ver la justicia de Dios y la justicia que debe tener un discípulo. Ahí aprenderás de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Ahí aprenderás el verdadero respeto a la vida, aconsejar también a los afligidos, a tener misericordia por los demás. Así es que hay mucho que aprender todavía. Tenemos que leer bien los evangelios, tenemos que leer bien el Nuevo Testamento y darnos cuenta que no es ser un simple seguidor o seguidora de Jesucristo. Es mucho, mucho más que eso. Bueno, hasta aquí hemos llegado por ahora. Agradecemos al Pastor Calderón por estas enseñanzas. Mucho nos gustaría que nos compartas tus comentarios en esta página, y si te han quedado claras las diferencias entre ser un simple asistente o simpatizante del cristianismo, a ser un verdadero discípulo. Puedes escribirnos a nuestro email hoybiblia@gmail.com. Y no te olvides de darle pulgar arriba. Hasta la próxima.